resumiendo, porque me estoy enrollando muchísimo. El mal patológico que yo tengo es la necesidad enfermiza de que si me interesa algo tengo que entenderlo de forma profunda, si no, no me satisface. Y para eso hace falta una cantidad de tiempo Tiempo. infinita. Sí. Hola a tots, seguidors de 299 Podcast, soc Adolfo. En aquest episodi entrevistem a una de les persones que més ha influenciat com el meu cervell està estructurat, almenys en el que respecta a la física, i un dels millors professors que he tingut des que estic en la universitat. La primera vegada que em vaig trobar amb el Javier García va ser en un dels seus vídeos de YouTube a la pandèmia de 2020. Posant la vista enrere, ara em dono compte de que aquells vídeos de la pandèmia van catalitzar en gran mesura la passió i l'amor que sent per la física actualment. Per casualitats del destí, 2 anys després acabaria sent el seu alumne a la UAB i des que ens coneixem sempre hem connectat bastant bé, el qual és obvi si et pares a pensar perquè, com he dit, de tant mirar els seus vídeos al final els meus raonaments s'acaben semblant molt als seus en el que a raonaments deductius en matemàtiques es refereix. Al seu canal, Javier porta endavant cursos sobre diferents temes de física teòrica, relativitat general, mecànica teòrica, teoria quàntica de camps, etc. El que fa que els seus cursos siguin especialment útils com una primera aproximació a conceptes complexos és que tots els seus cursos els comença assumint que els teus coneixements de matemàtiques són els d'una persona de segon de batxillerat. I per a mi, la seva capacitat d'explicar conceptes de màster de física com si ho expliqués a un adolescent és per a mi un signe de mestria que jo no he trobat comparació alguna en tots els professors que he tingut mai. Com us podeu imaginar, per a mi és un honor enorme presentar aquesta entrevista que vaig tenir amb el Javier, en què parlem menys de física i més de la seva forma d'educar, de la seva experiència personal en la investigació i dels consells que té per donar a la gent jove com jo, que està començant en el món de la ciència. Us deixo amb l'entrevista, una abraçada i ens vegem prompte amb més entrevistes. Vale. Grabando como los pájaros. Muy bien. Lo primero que te quería preguntar es qué tal la charla de ayer. De qué era, o sea, ¿dónde estabas? ¿Era la de la UAB, estas de los sábados de física? O... No, era Ah, organizada por otra gente, que es Jornadas del Cosmos. em, ah, y, y bueno, básicamente hablar un poco de los PyTems y un poco de cuántica y tal. Y ocurrió un poco lo de siempre, que la otra gente habló de cosas normales y se les entendió. Perdón, cuando digo cosas normales no, eran cosas raras, pero se les entendió muy bien. Y como suele ser costumbre, a mí creo que solo me entendió una o dos personas o tres, y porque eran estudiantes de física de cuarto. Porque estoy hablando de ya. las desigualdades de Bell con matemáticas. Uf, Aunque eran matemáticas de bachillerato, pero bueno, vi las caras ya, pero este de qué está hablando. Porque había ya. mucha gente que no conocía estas cosas y entonces pues no lo sé. Pero aplaudieron igual, ¿no? Por cortesía. Ya. ¿Qué fue? ¿Lo del aula 141 esta o fue Fue otra en el cosa? mismo sitio del aula 141, pero organizado, pero un evento completamente distinto. Solo tenía en común Ya, ese lugar. ya. Y también hiciste, nos dijiste en clase de mecánica teórica ya hace unos meses que hiciste una como en Sevilla, ¿no? Con la Federación Española de Física o la Real Sociedad Española de Física. Ahí ¿Qué tal fue, fue eso? ahí fue mejor, pero por razones diferentes, creo yo. Y es porque, de nuevo, los conferenciantes que habían ahí eran de una calidad extrema, digamos. Uno de ellos Sí, es el ¿no? operador nuclear, tiene un montón de seguidores y además merecidos. Porque, o sea, la charla que hizo fue maravillosa. Y luego la del otro ponente, la de... Ostras, no me va a salir ahora, que voy a quedar mal. Pues voy a quedar fatal. Pero es un investigador del IFT, del Instituto de Ah, Física Teórica de Madrid,
y fue alucinante de bien, digamos. Pero ¿qué pasa? Que eran las charlas divulgativas, digamos, no sé si llamadas estándar, en la que aparecen fotos, cosas y sobre todo explicaciones por parte de Que los... no sabes de dónde vienen, ¿no? exacto, que es lo normal. Pero estaban muy bien explicado y muy motivadoras, ¿no? Y yo fui para allá, pues como siempre, a dar la nota. Y lo que hice básicamente fue el teorema de Nether con un porrón de Ok. fórmulas, pero lo que me salvó es que al principio no eran fórmulas y después tampoco, y además introduje el chat GPT por ahí, y entonces pues eso provocó Ok. muchísimas risas, porque emulé o quise emular la vida de un estudiante cuando va a estudiar algo que no acaba de entender bien, y qué es lo que suele hacer, o lo que yo creo que suele hacer un estudiante, ¿no? Que si Wikipedia, que si no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Ya. provocó un montón de risas porque yo creo que la gente tenía ganas un poco de cachondeo, ¿no? Y como soy un cachondo, pues entonces pues encontraron ahí el momento oportuno para echar unas risas. O sea que Ya. mi sensación es que fue bien, pero a lo mejor todos me engañaron y resulta que fue fatal. Y pusieron buena cara, porque es gente amable. Bueno, o sea. Bueno, también o sea, volviendo un poco ya hacia atrás, te quería preguntar, porque no lo sé ya por curiosidad mía, ¿cómo es tu trayectoria hasta que llegas a ser profesor y también pues uno de los youtubers de referencia en física? O sea, ¿cuál es tu camino para llegar a decir, me voy a convertir un canal de YouTube? Y yo también recuerdo de alguna vez en clase que has dicho que tú ahora ya das clase por placer, porque no te haría falta. Un poco cómo has llegado hasta aquí, cómo ha llegado Javier García hasta aquí. Bueno, te respondo a la última pregunta, a una de las últimas preguntas porque creo que es más, porque se me va a olvidar y además es muy fácil de responder. Em, Todo esto del canal de YouTube empezó en el momento en el que me di cuenta de que estaba envejeciendo. Hmm. Más de la cuenta. Lo típico de decir, ostras, pero si veía bien, ¿qué pasa? ¿Que necesito gafas? Y otra serie de Ostras. circunstancias que espero que tarde mucho en tu caso, en las que dices, vale, soy finito o la vida es finita, ¿no? Y entonces en ese momento pensaba, pero ostras, pero todas las cosas que he aprendido de física se me van a olvidar. Y entonces dije, pues mira, voy a hacer aquí unos vídeos como explicándomelo para mí, para cuando se me olvide, Hmm. pues para recuperarlo. Y así empezó. Lo que pasa es que me di cuenta que estaba empezando a gustar a la gente también. Y entonces, pues eso fue motivador. Porque no solo me servía a mí, sino que a la gente también, ¿no? Aparentemente. Y una cosa Claro, llevó a claro. la otra hasta que fíjate dónde estamos, Sí, curiosamente. definitivamente. Sí, sí. Pero fue un acto Eh, egoísta. sí. Bueno, lo de la finitud de la vida, yo ya hoy, por ejemplo, le decía a mi hermano, buah, hay camareras hoy en el restaurante que son más jóvenes que yo, ¿sabes? Que las conozco y tal. Entonces ya ¿sabes? Es lo típico que cuando eres un niño, pues no, nunca pasa, ¿sabes? Pero ya empiezas a ver que hay gente de tu entorno que está trabajando ya ¿sabes? Que ya su vida ya ha empezado y que es más joven que tú, ¿sabes? Sí, Así que pero sí, hay bueno, yo como, soy bastante consciente. diría que como mínimo hay dos tipos de decrepitud. Una Sí, es, hombre. una es, digamos, bueno, lo de notar que uno se hace mayor. Una es, digamos, por cuestiones como lo que has dicho de camareros, de más jóvenes y tal, trabajo, quizá una familia, responsabilidades y tal. Eso es un tipo Sí, de, entre comillas, problema de la vejez. Y luego está el otro problema, que es el que yo ahora me estoy iniciando. Bueno, hace ya un tiempo que me estoy iniciando, que es ostras, ya no puedo saltar como antes. Ostras, en cuanto camino un poquito más de la cuenta me canso. Ostras, me salen cosas blancas aquí en el pelo, etcétera, etcétera. ya. Que eso es otro tipo, digamos, de vejez, digamos, en la que dices, vale, es verdad, no solo le pasa a la gente, sino también me pasa a mí, que voy a morir, digamos, ¿no? Sí, Pero sí, por sí. suerte a ti eso te queda un montón de tiempo para verlo. Sí, de momento sí. Sí, sí. Y bueno, también por curiosidad, pero ¿has establecido, tienes tus rutinas a la hora de grabar los vídeos? ¿Sabes cuándo te gusta más grabar, cuándo no? Eh, Mira, por definición, grabar un vídeo estándar o típico del canal
es una odisea. Sí, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos factores, pero así resumiendo, sería porque, a ver, yo qué es lo que intento en los vídeos. Explicar algo, ¿no? Por ejemplo, el lagrangiano de Dirac, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría, digamos, una persona en sus cabales? Pues escribir el lagrangiano de Dirac Claro, y no. decir algunas Sí, sí. palabrillas. Pero ¿qué pasa? Que yo soy absolutamente incapaz de hacer eso. Sentiría que estoy estafando a mí y a la gente, ¿no? Pero ¿por qué es así? ¿Por qué tiene 4 dimensiones? ¿Por qué aparecen esas gamas? ¿Por qué tiene esas propiedades? Y entonces siempre que voy a explicar algo, siempre cuando voy a hacerlo, me pongo, empiezo a grabar todo, lo tengo todo preparado y cuando llevo 8 minutos paro porque no sé decir, no sé responderme a por qué. ¿Por qué esto? Y entonces tengo que parar y tengo que ponerme a estudiar, a investigar, a comprender. Digo, vale, ya, vale. Sigo. Y al minuto 15 vuelve a aparecer una pregunta que no tengo respuesta. Vuelvo a parar el vídeo. Y eso, si la cosa va bien, pues a lo mejor en cuatro o O sea, que cinco está lleno de horas, ensayos, ¿no? Está más lleno de que, más que ensayos y ensayo y ensayos, error. más que ensayos es de paradas. Porque, Ya. porque, porque en el momento en el que yo digo, bueno, ¿y por qué esto? ¿No? Pues entonces corto el vídeo, vuelvo unos segundos después y digo, Ya. para aquellos que se estén preguntando, no sé qué, es por esto, ¿no? Pero eso en el mejor de los Ya. casos. Pero hay capítulos de relatividad general, como la derivada de Lie, los grupos de Lie, sobre todo Sí. derivada de Lie, en el que tardé una semana entera para entender, con el grado de profundidad que a mí me gusta, la derivada de Lie. Una semana. Ya. Y hay otros vídeos célebres en los que me tiran una semana y media pensando sobre qué significa profundamente esto o lo otro, ¿no? Entonces muy rara vez salen vídeos de decir, mira, voy a grabar y me dura la grabación 1 hora y media. Ya. O sea, eso es una odisea. Sí, sí. O sea, emocionalmente tiene que ser bastante exigente, pero al mismo tiempo, bueno, yo también soy de los que me gusta, si hace falta estar 2 días con algo que no acabo de entender y olvidarme de todo lo demás y buscar a ver eso qué significa. Sí, eso lo intuyo, que tú Y eres de mi equipo. de los hardcore, sí, sí, sí. Sí. Pero sí. Eh, pero vamos, que desde luego, exacto, al ser yo de los tuyos puedo reconocer que es una odisea, pero que mola bastante. Mola Y al también, bueno, final. que al Al final, final. sí, claro, mola al final, sí, 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 exacto. Y es casi más alivio que, ¿no? Porque de alguna manera, en algún momento inevitablemente te va a venir un poco la sensación de esto lo tendría que saber. Y es bastante, eh, te da bastante humildad, ¿sabes? Porque te mantiene siempre, pues eso, un poco alerta y, eh, Es y que sin tener cuando, vergüenza a no entender algo. claro, es que cuando, bueno, tu caso y el mío serían diferentes porque tú, tot just acabas de comenzar, como el que dice, ¿no? Claro, sí, Y sí, yo tengo menos totalmente. excusa porque se supone que ya he pasado por eso, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad, eso que decías del alivio, pues me suele pasar cuando estoy ahí por los pelos, digamos, ¿no? En temas que no controlo tanto y tal, y que te quedas esa Ya, sensación de sí. decir, esto seguro que he profundizado lo suficiente, seguro que tal. Y luego hay otros en los que ni una cosa ni la otra, pero sí que hay alguno, no muchos, pero sí que hay alguno en el que dices, esto es un placer inconmensurable. Por ejemplo, el de los capítulos de Jan Mills del curso de teoría cuántica de campos, que no sé si has visto. Los he visto, pero no me acuerdo. O sea, hace ya. Vale, pues Cuando estábamos haciendo en mecánica teórica lo de el ejercicio este último que hice de- del tensor de Faraday y todo eso. Así que no me acuerdo mucho, pero vale. sí. Bueno, el caso es que hay algunos, como ese en concreto, esa serie de capítulos, en los que encontré un... O sea, o sea, tuve varios orgasmos intelectuales seguidos porque pude conectar algo que me parecía increíble, que es un espacio vectorial del colegio. ah, ah, o sea, partiendo de eso y del espacio-tiempo de Minkowski, pude llegar a todas las ecuaciones y expresiones
de una teoría de Jan Mills, o sea, una teoría de Gauge, digamos, ¿no? Sí, Sí que es verdad que tuve que ir a los complejos en un momento dado, pero sí, y conectarlo sí, sí, sí. con el transporte paralelo de la relatividad y tal, y aquello fue algo que me parecía increíble. Y acto seguido, Sí, después de los... ahora que me lo estás diciendo me estoy acordando, según me lo estás diciendo. Sí, pero Sí. no, no, Bueno, de hecho, ese para mí, porque lo estaba pensando esta mañana, este es tu sello de identidad en un vídeo de los tuyos, es empiezas con una cosa que es extremadamente 2 sencilla, más 2 igual o a al menos 4. para... Claro, claro, empiezas con cosas que dices, bueno, a ver esto, ¿sabes? Porque en lo que tú dices, en el título pone derivada de Lie o de Rindle-Schwarzschild, ¿sabes? Cosas así. Y empiezas haciendo derivadas parciales, cómo se definen, tal, y eres capaz sin perder el hilo, o muy pocas veces he tenido yo que rebobinar para ver qué habías dicho, poder llegar a conceptos súper difíciles capítulo a capítulo. Y bueno, yo te descubrí en la pandemia o así, en los vídeos estos que grabaste en la pizarra y tal, y contribuyó bastante a que yo me enamorase de la física en aquel momento. Y en aquel momento no sabía, no era estudiante de la UAB aún y no sabía que iba a llegar a la UAB. ¿Qué Así estabas que haciendo en ese momento? yo estaba haciendo física, pero estaba en la UNED. Ah, Estaba haciendo física en la UNED, en mi casa. Que tampoco noté mucho la diferencia porque era en la pandemia, vamos. Así que todo el mundo estaba igual que yo. mm, Pero bueno, sí que no había exámenes parciales allí. O sea, fue complicado a nivel de académico, ¿sabes? Porque se me dieron hostias pronto. Que lo cual agradezco porque me curtió bastante cuando llegué a la UAB, que me aceptaron para el curso 21-22. Y ahí pues fui mucho más cómodo porque se te acompaña más en la universidad presencial, al menos esa ha sido mi sensación. Y también que yo llevaba ya bastantes kilómetros de estudiar yo solo en mi casa, de aprenderme las cosas yo solo. Y lo que hemos hablado alguna vez, ¿sabes? Que, bueno, yo ya no dejo que un profesor haga que algo me guste o no me guste, sino que ya es algo que yo aprendo por mí mismo, pero al mismo tiempo, bueno, la gente se piensa que yo, bueno, mis amigos y tal, que yo aprendo solo, pero no, aprendo pues mirando vídeos del Javier García, ¿sabes? Y cuando te estás leyendo un libro, pues te estás leyendo el libro de alguien que te lo está explicando al final, ¿sabes? mm, pues, Pero bueno, que sí, que tú, o sea, yo he pasado mucho tiempo contigo, tú no conmigo, ¿sabes? Pero tu voz en mi casa suena mucho, ¿sabes? Toda mi familia ya está más que acostumbrada. el otro día Así me que pusieron bueno. un comentario que me hizo muchísima gracia en uno de los vídeos que había, no recuerdo el suscriptor que lo dijo, pero me hizo mucha gracia. Dice, vale, entonces aquí has hecho no sé qué y la derivada de no sé qué. Bueno, hace un comentario así y luego añade, que sepas que hasta mi mujer dice correctísimo. Y entonces me quedé primero así, digo, no acaba de entender, hasta que luego digo, vale, a lo mejor es que digo correctísimo siempre. Y no me había dado Sí. cuenta, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, las jornadas del cosmos, ¿no? Siempre se acerca alguna persona y dice, siento como que eres de la familia, porque te tengo como para dormir incluso. O sea que sí que es verdad Sí, que sí. a la gente, digamos, que le gusta eso en concreto, que yo creo que es poca gente, realmente, que le guste que duren los vídeos tanto, que me enrolle tanto y tal, hay poca gente que le gusta. Pero ¿qué pasa? Que a la gente que le gusta eso se vuelve una adicción y no puede dejar de ver Sí, los un vídeos, por poco. es lo que me ha dicho la gente. Luego hay otra Sí, gente, la que sí. es la mayoría, que dice, pero ¿a dónde va este loco con un vídeo de 1 hora y con estos cálculos y no sé qué? Hostia, eso otra vida, en otra vida si acaso. Ya. Bueno, no sé. A ver, yo a veces te pongo en 1,5 de velocidad. Sí, yo Todo hay también, que yo también, admitirlo en yo esta vida. también, sí, Vale, sí. vale. Pero, pero vamos, no sé. Yo voy por temporadas. Ahora hace tiempo que no te veo. Pero vamos, que en los veranos sobre todo sí que aprieto bastante ahí. Típicamente, Y bueno, también... por lo que me han dicho, Sí, sí, dime. típicamente, a mí se me ve cuando estás preparando no sé qué o estudiando no sé cuánto y dices, hostia, ¿cómo era esto del teorema de Nether? Déjame ver a uno de los vídeos. Pero es que no solo la gente, yo también lo hago. A mí se me olvidan las cosas y voy a mis propios vídeos para recordármelo. Porque esa es la Sí. razón por la cual hago todo eso. Es la razón primera por lo que lo hiciste.
Sí, sí. Bueno, en concreto, tus vídeos del teorema de Nether son especialmente en detalle, ¿eh? O sea, al menos comparado con lo que hicimos en clase, bueno, no sé, no lo he visto yo en ningún sitio, el tratamiento de Nether no relativista, tan en profundidad, desde Sí, luego. pero también te digo que la manera en la que lo hace Santi Peris me gusta mucho más de la manera en que lo hago yo. Y tengo previsto dentro de un tiempo, no sé cuándo, volver a hacer los vídeos y añadirlos, pero desde la perspectiva de Santi Peris, que me gusta mucho más que de la mía. Mm. Sí, o sea, Santi Peris yo es de los profesores que mejor, o sea, es prácticamente autocontenido, ¿sabes? Con lo que te da él en clase, que no suele ser el caso, ¿sabes? Pero te pone en una situación para sacar buena nota solo con lo que él te explica en clase. Sí, 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 es maravilloso. Hablándolo con compañeros es bastante espectacular, porque no es más la excepción que la norma, que no tampoco es que eso sea malo, ¿sabes? Pero que es un caso muy muy Pero espectacular. por eso agradezco, entre comillas, lo de agradecer la pandemia, porque gracias a la pandemia él hizo las clases online y pude descubrirle a él como profesor, porque yo, claro, yo no lo he tenido de profesor. Y digo, pero si esto es Claro, una claro, maravilla. Y ya se lo he dicho sí a que él, lo ¿eh? es. Pasa que él, digamos, se medio sonríe y ya está. Sí, sí, sí. Porque ya sabemos que Sí. Santi es una mica seriós. Sí, yo un día conseguí que me sonriese, pero exacto, fue el triunfo de la semana eso. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, también te quería preguntar en la línea de lo que has dicho de que algunos vídeos los quieres actualizar, si tienes pensado hacer o sea, ¿qué cursos tienes pensados en el futuro en tu mente que te gustaría hacer? Pues O sea, mira, ¿te queda algo que tengas ambición de hacer? bueno, es que, o sea, a ver. Queda O bastante, sea, lo lo sé, pero primero que me queda por hacer antes de morir, digamos, es em, acabar lo de electrodinámica cuántica, que es el que tengo ahora en la sí. actualidad, que incluye hacer, digamos, los cálculos típicos relevantes de electrodinámica cuántica. Luego, la renormalización, tanto de lambda phi 4 como de electrodinámica cuántica. Y cuando haya acabado, Mm, dependiendo del momento en el que esté en mi vida, o bien hago algo más para relajarse, yo que sé, por ejemplo, física estadística, o mm. electrodinámica clásica, o alguna Ahí cosa lo así. tenía yo apuntado ahí. Sí. En A- plan de a- cosas que podrían estar bien, ¿sabes? sí, algo digamos, relajado, ¿no? Pero guay, a la vez, ¿no? Mm, Por ejemplo, física estadística creo que es muy, muy guay. sí. Y para cosas ya de más futuro, pues sí que me gustaría hacer también la teoría cuántica de campos, pero de paz integral. Ah, muy Y bien, sí, cosas sí. un poco más sofisticadas como los bosones de Goldstone Uf, o la ruptura espontánea de simetría, o sea, cosas avanzadas de teoría cuántica de campos. ya. También, bueno, yo que ya te lo conté un poco por correo, que estoy haciendo ahora prácticas de empresa en el Instituto de Ciencias del Espacio, de cosmología, que también podría estar bien un curso Es verdad, como de cosmología, inflación, tal. sí, Podría sí, estar bien, ¿no? sí, 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 sí. Es que esto en realidad es como un poco como todo. Yo creo que todos Sí, es que no sé, yo no sé si llamarme divulgador porque creo que más bien profesor. Profesor divulgativo raro, no sé. Pero como los entes como yo, digamos, lo que me imagino que hacen es aprovechar para hacer no sé qué, para profundizar en aquello que quedó pendiente cuando uno estudió la carrera. Un día que tenga tiempo, claro, y entonces, sí. espérate, eso te lo estoy diciendo porque, ¿qué me has preguntado? Perdón. Ah, Porque te he propuesto o sea, de si tenías pensado cosmología. como hacer algo de cosmología y tal, de Sí, inflación. sí, y ahí hay cositas muy interesantes que decir, pero de entre todas las cosas, por ejemplo, antes de cosmología lo que haría es ondas gravitacionales. Eso Mm, me gustaría hacerlo antes, sí, sí, sí. la verdad. Mm, muy bien. Pues a ver, que lea las preguntas que tenía para ti. Mm, sí, bueno, ahora ya pasaba más al Javier García profesor, más que al Javier García youtuber. Y
Y bueno, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, la pregunta que tengo aquí escrita es, ¿cuál es en tu opinión el rol que tiene el profesor en el aprendizaje de un alumno en la carrera de física? ¿Cuál es el que tienes tú como profe de problemas? ¿Cuál es el que tendrías si fueses un profesor de teoría? ¿Sabes? Vale, ¿en cuanto a mí o en cuanto a, en plan en general abstracto? O Mm, sea, quiero decir, lo que yo desearía que pasara ya. o que... o- Cómo tú lo harías, ¿sabes? Para sacar lo mejor de los alumnos, o sea, ¿cómo aprovecharías tu... Te dicen ahora, vale, ahora a partir de ahora, mecánica teórica das tu teoría o análisis de variable compleja das tu teoría. No, pues mira, ¿Cambiarías algo? la de mecánica teórica no cambiaría absolutamente nada, Sí, porque me sí, encanta esa cómo está lo hace muy bien Santi. hecha. Es que me encanta. Y la de Mm, cálculo de varias variables tampoco cambiaría nada, porque lo hace, a mi modo de ver, maravilloso. O sea, mm, he tenido muchísima suerte, porque podía haber dado con un profesor que no fuera así, ¿vale? ya. Entonces, en ese caso no cambiaría nada. Pero si me dices, pero tú en general, digamos, no en esas asignaturas, sino en general, si tú hicieras teoría, bueno, eso es lo que hago en la facultad de, o sea, en la Universidad de Girona, que soy profesor de Mm, teoría de física, digamos, ¿no? Pero claro, es para biología, ciencias ambientales y tal, que no tiene nada que ver. ya. Pero, eh, ¿qué pasa? Que como dicen, sí, tú te encargas de la teoría de este grupo, ¿no? Vale, tienes aquí el temario. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí soy un poco rebelde, algún día me echarán una bronca o algo, porque, porque lo que me gusta a mí, digamos, en la teoría es hacer menos cosas y con mucho más detalle, incluido el Sí. matemático. Y tú tendrías que ver la... Pero matemático tampoco... Es que, o sea, ya sabes que yo matemático no soy. Pero cuando digo Ya no, matemáticos me ¿no? refiero que, por ejemplo, si puedes explicar algo con numeritos en vez de con vectores, hay mucha gente que utiliza los numeritos en vez de los vectores. Hablo de física de primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo prefiero explicarlo con vectores para que tengan la visión genérica. O sea, dicho de otra manera, en plan resumen. Si hay dos maneras de explicar algo, una muy corta y una un poco más larga, pero la corta no se ve de big picture, digamos, no se ve cómo generalizar eso, yo siempre escojo la manera más larga, pero que te permita generalizar. Mm, sí, Esa sí. es, digamos, la frase que resumiría el asunto. Por ejemplo, si estuviera haciendo, yo qué sé, relatividad o lo que sea, o no sé, diría, "Bueno, vamos a hacer un ejemplo que entendiendo ese ejemplo puedes hacer todo, o entender todo, o mucho, digamos, ¿no? O sea, Sí, digamos, si hay que sufrir, se sufre, para que luego, digamos, se pueda abarcar otro tipo de... O sea, preparar a la gente de verdad, no claro. sobreprotegerlos. Sí, sí, sí. Y que bueno, no sé, luego, o sea, tú como profesor que pone preguntas de examen nunca eres malévolo ni nada, ¿sabes? O sea, pones preguntas que si has estudiado las haces, eh, no sobrado, vamos, pero que no, No tengo mala leche. o sea, exacto, no tienes mala leche, exacto. O sea, que al final, no sé, creo que vale la pena el profundizar de más porque lo que tú dices te prepara para cualquier cosa. Y luego los casos específicos se suelen hacer más fáciles cuando estás acostumbrado al caso general. Sí, Así que bueno. pero además siempre me gusta, no siempre lo consigo, pero siempre intento por todos los medios que haya dentro de lo estándar del ejercicio, que haya alguna pregunta o algo guiada, de manera que te lleves de regalo un aprendizaje de algo, de que te des cuenta de Sí, sí, algo. sí. No sé si eso lo has Sí, notado o está solo en mi sí, bueno, imaginación. de hecho, bueno, no sé si te acuerdas del primer parcial de mecánica teórica de este año, que el primer ejercicio creo que era el tuyo, que era de un lagrangiano como electromagnético, si no me equivoco. A ¿Te ver, acuerdas? ¿y cómo era Que el...? era el lagrangiano tenía un factor de producto vectorial Ah, sí, sí. sí, ¿no? Pues, pues claro, en el enunciado ponía, o sea, yo me leí el lagrangiano y empecé a hacer el caso general para un vector de dirección arbitrario. Y luego leí que era el tercero, ¿sabes?
O sea, que bueno, que en ese ejercicio aprendí mucho, pero haciéndolo un poco mal, ¿sabes? Que resolví las ecuaciones electromagnéticas para un vector dirección arbitrario y luego vi que era en la dirección z y ya está. Pero vamos, que sí, que... Sí, sí. Sí, y Y tienen además, sello. Tus ejercicios de examen yo ya sé cuáles son cuando llega el... ¿Sabes? O sea, sí, pero no es fíjate que en complicado. ese creo recordar que es un ejercicio que podría parecer complicado, tal como lo has dicho tú, si Sí, fuera pero es genérico, facilísimo, exacto. Sí, pero sí. es fácil, pero te pone en contexto de por dónde iría la cosa si quisieras explorar más. Pero luego está el último o casi último apartado de qué tendríamos que añadir al lagrangiano para que estuviera Ahí acotado, ¿no? sí. Y entonces, claro, ¿qué pasa? El Que cilindro, sí, sí. eso yo creo que lo cambia todo, en el sentido de no por la dificultad, porque era una chorrada, sino por, claro, podemos añadir y controlar la partícula y que no sé. Podemos, claro. Y ese tipo de cosas Sí, me sí. encanta, pero básicamente porque era lo que a mí me hacía disfrutar, entre comillas, porque también sufría, cuando algún profe dedicaba un cierto tiempo a hacer un ejercicio en el que aprendías algo. Te ibas con una sensación muy agradable. Sí. Pero Bueno, una cosa que... Santi también tiene un poco de deje de eso, ¿eh? Sí, pero una cosa que haces tú y que no le veo hacer a casi nadie de profesores es que muchas veces acabas una explicación y dices, buah, esto nos parece la hostia o esto a mí me parece increíble o por esto estamos estudiando física. Esas cosas parecen tonterías, pero bueno, o sea, y a mí, o sea, obviamente me suenan obvias, pero creo que hay mucha gente a la que no le parece obvio que haya cosas de esas que puedan ser bonitas por sí mismas, ¿sabes? Y que lo digas, pues hace un bastante papel, yo creo, porque nadie más... eh, yo creo que muchos profesores, como ya llevan muchos años cada año yendo a hacer la misma clase, aunque los alumnos cambian, ellos tienen que seguir dando lo mismo, pierden un poco perspectiva de que los alumnos lo están viendo por primera vez, Pero ¿sabes? exacto, pero sabes, exacto, es que has dado en un punto clave. Pero ¿sabes por qué puedo hacerlo de momento eso? Por mi mala memoria. Cada vez que yo empiezo un curso, se me ha olvidado, no, no es que se me haya olvidado todo, pero Ya, sí. es como casi que se me ha olvidado y tengo que volver a aprenderlo otra vez. No es tan exagerado, estoy poniendo un caso exagerado, pero Sí, un bueno, poco es pero que no hay así. dos cursos iguales. Sí, y entonces me vuelvo a maravillar, como un pez, ¿no? ¿Cómo era? El pez, el Nemo era, ¿cómo era el pez ese que se olvidaba de las cosas? Sí, Dory, Buscando a Dory. Nemo. Yo sé Exacto. como un pececillo que se le olvida de las cosas y entonces cada vez que las voy a explicar es como casi como volverlas a descubrir y vuelvo a enamorarme otra vez. ¿Qué pasa? Que si yo tuviera una memoria prodigiosa, tendría mucho más difícil tener esos momentos espontáneos de felicidad de tal. Tengo la gran suerte y desventaja de que tengo poca memoria. Y esa es la clave. Sí. Pero bueno, no sé, porque eh, a ve- para estudiar física puede que hasta sea bueno, porque un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Porque, bueno, mi pensamiento y mi forma de estructurar mi cerebro en torno a la física viene mucho por cómo tú, cuando estás en un vídeo, dices, ¿y esto ahora cómo lo afrontaríamos o cómo lo haríamos? ¿Por dónde empezaría un físico tal? Uy, te has quedado congelado. Ah, Perdón. concepto de... Perdona. Sí, no te preocupes. Repite porque te has quedado congelado. A ver. Sí, disculpa. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, pero te has quedado congelado en un universo paralelo. ¿Se me ve? ¿Se me ve ahora? Si quieres, ahora sí. Ahora sí. El wifi lo tengo bien, así que... ¿Se me ve ahora? Sí. Puede usted continuar. Ah, vale. Sí, pues a ver qué estaba diciendo, que me acuerdo. Eh, ah, ¿Esto cómo lo mm, afrontaría un físico? sí, sí, exacto. Que tener mala memoria te fuerza a, a tener la pauta de prácticamente todo poderlo deducir de dos o tres principios, ¿no? Y ser capaz de a partir de ahí mm, sacarlo todo y llegar a mucha profundidad a partir de cuatro cosas, ¿sabes? Y yo o sea, bueno, me has pasado esa obsesión un poco, ¿sabes? Y también viendo, bueno, y también viendo a compañeros como el chico este que me lo he encontrado más veces y ya hemos hablado sobre el tema, el señor Hawking,
el joven Hawking, que una vez, ¿te Pero acuerdas de ya él? no volvió a aparecer, Que no salió a sé. la pizarra y hizo, y ya es que no está ni matriculado. A mí me dice, porque claro, yo aún estoy en tercero en realidad, y me lo encuentro en el gimnasio y me dice, ¿qué tal, Adolfo? No te veo por mecánica cuántica avanzada, tal. Y yo, no, hombre, que yo no estoy ahí aún, tal. Y le pregunté porque le dije, tú, aquello que hiciste de geometría diferencial en directo, ¿de dónde lo has sacado y tal? Y me dijo que él no había hecho geometría diferencial, que de hecho estaba yendo ahora de oyente, que lo que había hecho era pensar en cosas de cálculo de primero y de segundo que todo el mundo sabe, que en realidad es cierto, ¿sabes? Porque no, o sea, todo lo que hizo fue entender muy bien los vectores de la base polar, ¿sabes? Pero que lo sacó todo él de primeros principios, vamos. Es Que que es la para razón de por estar... qué le apodé Hawking no es solo porque se parece, sino porque es que hay un Sí, Hawking escondido. sí, no, increíble, ¿eh? Pero dejó de Sí, sí. venir a clase y no, digo, a ver si le ha sentado mal, salía a la pizarra o algo que pudiera decir. ¿Tienes idea de por No lo qué sé. ya no asistió más? No, es que nadie lo conoce. O sea, yo le pregunto a la gente sobre si lo conoce y nadie sabe quién es. Yo me lo encuentro en el gimnasio haciendo pesas y hablamos de que quiere hacer un máster en Alemania sobre Mathematical Physics, que me pasó como el enlace y tal, que tiene bastante buena pinta. Pero no sé, o sea, es que no sé tampoco muy bien qué asignaturas hace y cuáles no. Tengo que profundizar más en ese hombre porque nadie tiene ni idea, o sea. Es Sí, eso, y me dijo que él ni siquiera ha hecho geometría diferencial, así que... sí, es que es fantástico. Aparte se notaba que tiene la pasión en las venas eh, mm. y era guay. Sí que es verdad que tenía una tendencia a enrollarse un poco más, pero creo que era una como un desahogo decir, hostia, por fin alguien me oye, me escucha. Sí, Porque claro, sí, o tiene sea, tanta cosa yo que creo contar. que cuando no estás acostumbrado a hablar en público, y yo también lo veía un poco con la gente que salía a la pizarra y tal, y yo incluido a veces, ¿eh? Que falta un poco de decir dónde está lo importante y saber acentuar las cosas que son importantes y desacentuar las que no lo son, ¿sabes? Porque si no se te va el tiempo. Y bueno, yo aprovechaba cuando salía a la pizarra siempre para intentar hacerlo lo mejor posible en ese sentido, ¿sabes? Porque, No, no, bueno, a mí yo me de gusta ti hacer no presentaciones y tengo todo queja eso. ninguna, todo lo contrario. Ah, bueno. Bueno, a ver, ¿qué más tengo aquí? Bueno, te quería preguntar también, Por cierto, porque vamos a aclarar a la gente que nos esté escuchando que Adolfo sí, fue alumno, pero ahora ya no lo es y por tanto, o sea, no es peloteo exacto, esto, digamos. No es para exacto. sacar Y notas. no lo, o sea, ya hemos acabado nuestra etapa como alumno-profesor, por eso lo estamos Interactuante. haciendo un poco en parte. Exacto, exacto. Y bueno, también me estaba preguntando cómo, como profesor asociado, te asignan a qué asignaturas vas a dar. O sea, o tienes tú, puedes poner tú las preferencias que tienes. O sea, ¿cómo llegaste a dar las asignaturas que das? Pues mira, fue una elección del secretario del departamento de hace 4 años, o 5, ya no sé cuántos años hace que estoy ahí, y supongo que era por azares de la vida, que tenía Rafael y Porque Santi, había ¿no? hueco. Sí, Mm. pero sospecho que como esas asignaturas resulta que me han gustado y he sido aplicado y tal, pues entonces supongo que, bueno, supongo no, porque ya me lo han dicho, que están muy contentos porque es que hago 20 veces más de lo que se me reclama, pero porque me gusta. Y entonces, claro, están tan contentos que no quieren soltarme, Ya, digamos. Porque una vez lo intentó otro sí. profesor, que no diré quién es para que no dejarle mal a nadie, de intentar ficharme para una de eso y casi le pegan 4 hostias. Ni se te ocurra quitarnos a Sí. este profesor, digamos, ¿no? Pero Al insisto, estandarte. pero no, pero no por nada, sino simplemente porque estoy tan a gusto, estoy tan feliz allí haciendo estas cosas y tal que por eso trabajo, o sea, que digamos que soy tonto, porque por el mismo sueldo estoy trabajando 20 veces más, pero porque es que me sale solo, digamos, ¿no? Y por eso al Sí, estar sí. tan contentos no han querido cambiarme. Sí que es verdad que una vez me ofrecieron hacer más asignaturas y tal, pero yo como buen perezoso le dije que muchísimas gracias y tal, pero que prefiero hacer menos y bien que no más irregular. Porque en Ya. todas las cosas, supongo que lo habrás notado tú como alumno, que en todas las cosas que me pongo
no me dedico a solo la superficie, sino a profundizar en todo para poder aportar mi granito de arena para vuestro aprendizaje. Y me No, me sí, sí, llevó sí. muchísimo tiempo preparar asignaturas de forma profunda. Sí, no, totalmente. Mm. Y bueno, por cierto, tengo aquí, creo que se me ha congelado el tiempo que llevamos, así que, bueno, ni idea. Bueno, Que pero tienes tu... tú tranqui, o sea, ahora mismo creo que llevamos un poquito más o menos de 45 minutos, pero que yo no, o sea, que estoy bien, quiero decir que no. Sí, sí. No, yo también. Eh, tengo aquí también, en plan, como preguntas así relámpago de que son pocas, que es, por ejemplo, asignatura favorita como alumno o top 3 si quieres. Perdón, álgebra de Clifford, que es una, ¿Eso fue una asignatura? fue una optativa, porque yo estudié en la UB, no en la UAB. Sí. Y había una optativa muy rara de un profesor muy, muy peculiar, muy, muy, muy peculiar. Y, y no sé, me llamó muchísimo la atención, no recuerdo por qué, pero me llamó muchísimo la atención. Y era, insisto, una optativa de segundo o por ahí. Y fue, o sea, es como un juego de niños, el álgebra de Clifford, que es como hacer el producto vectorial, el producto escalar, rotaciones y tal, pero utilizando el álgebra de Clifford, ¿no? Incluso la Ya. ecuación de Dirac y tal, ¿no? Y entonces aquello Wow. fue maravilloso. La otra asignatura en segundo puesto fue la mecánica cuántica, pero cuando la entendí. Porque al principio no entendí nada, porque yo era completamente newtoniano, pero hasta la médula. Sí. Y cuando hice la asignatura, tardé muchísimo tiempo en entender, en aceptar o digerir, o sea, era como una especie de rebeldía extraña que ni siquiera entiendo. Me oponía, no puede ser, ¿pero qué dices? Y Ya. además me costaba entender lo que era cuántico de lo que era, o sea, a ver si me explico. No sabía distinguir est- entre si algo era extraño porque no lo entendía a nivel matemático o porque sí que lo entendía a nivel matemático, pero era extraño y por eso no lo entendía. O sea, Sí. me costó una barbaridad Ah, pasar de ser clásico a ser cuántico, una barbaridad. Pero una vez lo sí. conseguí, me enamoré de la cuántica. Sí. Bueno, es que esto también lo hablamos en un día de clase, la de cosas que hay que no das hasta, o sea, que las das por primera vez en mecánica cuántica, que ya eran clásicas o que tienen un análogo clásico, y muchas veces tú lees en un libro, esto no tiene análogo clásico, y te quedas un poco igual, porque muchas veces empiezas, no te da tiempo a llegar en mecánica clásica a la profundidad como a la profundidad que estaba la gente que empezó a hacer cuántica y que sí que sabía muy bien dónde estaba la línea que separaba Mm. las cosas, Bueno, ¿no? por eso os puse, no sé si te lo puse en tu curso, lo del ejercicio este de las As y las As dagas, pero clásicas. No, no estaba, Ah, creo. una de las entregas era, vamos a definir una variable que es alfa, que es x más ip, y alfa asterisco, Ah, que es vale, sí, 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 emulando sí. la creación y destrucción, ¿no? Los creadores y destrucciones, sí, Sí, sí. para que se Vale, viera, ya me digamos, que acuerdo. eso fue lo primero antes que la A y la A daga. Y la A y la A daga están inspirados precisamente en eso. O sea, la moraleja Sí, sí, de la mecánica teórica es que puedes llegar muchísimo más lejos de lo que uno cree. Corchetes de sí, Poisson, en fin. totalmente. Sí, sí, sí. Luego, o sea, bueno, tú fuiste de los alumnos, como yo, por ejemplo, que con los años, bueno, esto parece una pregunta un poco obvia, ¿no? Pero que con los años se te da mejor, porque, bueno, yo también, no sé, sé de gente que se da muy bien los 2 primeros años y luego empiezan a caer, ¿sabes? Pero yo estoy viendo que al revés, ¿sabes? Que conforme le cojo los kilómetros un poco y además el gusto, como me va gustando cada vez más cuanto más aprendo, ¿sabes? Y no es como que la dificultad, la supuesta dificultad que tiene ir subiendo de curso no la noto tanto, ¿sabes? ¿A ti te pasó algo similar?
sí, puedo entender eso que dices. Lo que pasa es que en mi caso concreto pasó que los años de carrera, el primero fue maravilloso, el segundo medio maravilloso, el tercero mini maravilloso y el cuarto hasta las narices. Pero aún Ya. así iba yendo todo bien y intenté hacer el doctorado, ¿no? O sea, me cogieron un director de tesis, en fin, lo estándar, ¿no? Te hablo de hace unos cuantos añitos ya, ¿no? Y que Sí. con el despacho, o sea, todo lo estándar, ¿no? Y entonces, cuando ya, no voy a decir quién para no dejarlo mal, pero es un buen hombre, ¿eh? Pero el caso es, en la V. Pero el caso es que cuando estaba allí y hablaba con ellos, bueno, mírate esto, mírate lo otro y tal. Luego yo llegaba al despacho y digo, pero esto es hacer una tesis. Bueno, y aquí podíamos hablar más largo y tendido, pero No, básicamente, para bueno, resumirlo, esto me interesa bastante, ¿eh? Porque, ¿sabes? Es también un poco mi futuro, ¿sabes? Que bueno, pues si saber lo que me quieres, espera luego un poco. indagamos, o sea, indagamos un poco más en eso. Déjamelo pasar Vale, rápido vale, para responder tu pregunta y luego si quieres nos centramos un poco más en eso. vale. Pero digamos que creí percibir que se daban dos circunstancias. La primera es que yo estaba hasta los... Bueno, claro, es tu podcast, voy a hablar bien. eh, No, no, hasta las narices, libertad. exhausto por la cantidad de pasión, energía, esfuerzo para llevar, claro, a curso por año, ¿no? Y estaba un poco agotado, eso por un lado. Y por otro, el decir, pero ¿de esto va a hacer una tesis? Y la idea romántica se me cayó al suelo, ¿no? Luego, si quieres, profundizamos en eso, ¿no? Entonces dije, no, no, tío, yo no, esto no estoy, no sé si es así, no sé si estoy equivocado, no lo sé, pero no puedo seguir en esta farsa, digamos, ¿no? Y entonces dije, oye, mira, lo siento, pero tal, no sé qué. Yo, o sea, me fui y me dediqué a la música. Y cuando Mm. pasaron 10 años de la música y tal, bueno, durante esos 10 años ya me venía el ramalazo de la física, es que me gusta la física, pero tienes que hacer algo de física y tal. Y es cuando, a cabo de 12 o 13 años, dije, voy a hacer, o más, no sé, bueno, por ahí, digo, voy a volver otra vez a la física porque es que es lo mío. Y hice un máster, ya con una cierta edad, el de astrofísica, partículas y... Porque de hecho ya hice lo equivalente a un máster en su tiempo, ¿eh? Que en ese entonces se llamaba física avanzada. ¿Te has quedado congelado? A ver, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. No hay problema, ¿no? O sea, No, no, te das dos archivos y ya está. Uno de ellos sí. acaba tú congelado. Bueno, bien. Es que, bueno, no sé, he reiniciado el wifi y bueno, también que estamos a 700 kilómetros de distancia, pero eso, bueno, no debería ser problema. Bueno, yo tengo Eh, fibra a la máxima velocidad. ok, pues sí, seré yo el que ahora está teniendo problemas. Sí, ahora mismo Bueno, ¿qué estábamos eres diciendo? un ser difuso. Sí, tú para mí también, ¿eh? Pero bueno, mientras se escuche bien ahora por lo pronto. Sí, ahora parece que mejor. No, nada, que unos cuantos años después eso, que en su momento cuando inicié el Mm. doctorado hice los 2 años con sus asignaturas de máster, pero que se llamaba tercer ciclo de física avanzada, digamos, ¿no? O sea, era lo Sí, equivalente a sí, lo que sí, se sí. hace ahora, ¿no? Pero cuando ya solo me faltaba un único examen final, ya lo había superado todo y tal, dije, toma por saco, fuera. De hecho, tuve muchas discusiones con un amigo que me decía, no, hombre, no, pero no lo dejes ahora y tal. Y es que no puedo, es que esto va, es que no me apetece, es que esto que lo otro. Ah, toma por saco, lo dejé. Y es cuando luego más tarde, la música y tal, que si quieres luego hablamos un momentito, o como quieras. Y después ya Mm. llega el máster de astrofísica, partículas y gravitación entre la V y la UAB. Y ahí, pues volví a engancharme, a disfrutar, no sé cuánto.
Y es ahí cuando un profesor del máster me dice, oye, vente a hacer clases aquí, ya verás, no sé qué, no sé cuánto, tienes que pedirlo aquí, no sé qué. Y es cuando entré y es cuando volví otra vez. Y coincidió un poco las fechas, el máster y tal, cuando ya me puse con el canal o sea, poco después me puse con el canal de física. Y ya volví otra vez a Ya, coger el gustillo. ya, ya. Bueno, por entrar en lo del doctorado, porque yo lo que me ha parecido súper interesante, pero ya me has enganchado un poco ahí. Eh, Porque claro, yo ahora en el instituto de investigación en el que acabo de empezar, de las primeras cosas que me han dicho es, lo primero que tienes que saber es que esto de la ciencia es un negocio. Y bueno, según, o sea, tú ves el instituto este, ellos tienen una agenda de un cierto número de artículos que tienen que ir sacando. O sea, desde luego la ciencia está totalmente mercantilizada y eso hay que entenderlo. Y de hecho, bueno, yo tengo la teoría, la hipótesis de que si algún día eh, tengo suerte y estoy en el lugar adecuado y logro hacer algún tipo de contribución útil a la ciencia, será más por cosas que yo esté pensando por mi cuenta que tal vez por lo que esté haciendo dentro de un sistema de producción de artículos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, es que, Mm, mira, te voy a decir una cosa que creo que es buena y mala a la vez. Una superposición te voy a lanzar ahora. Por lo que te conozco como alumno, digamos, ¿no? Como estudiante que te he tenido, ¿no? Por las cosas que me dices y en fin, por las conversaciones y tal, y también por lo que me dices de que los vídeos míos te sirven o te gustan y tal, eso quiere decir que de alguna manera estamos en el mismo equipo, en algún sentido abstracto, digamos, ¿no? Y eso es sí. bueno y malo, pero voy a recalcar lo malo que tiene. Lo malo que Mm, tiene para, para dar cuentas a la familia, a los padres, a la sociedad o lo que sea, ¿no? Que es que intuyo que lo que te ocurre a ti es que si vas a hacer una tesis y tal, lo que quieres, lo que te gustaría es elegir tú más o menos un tema, aunque sea genérico, y intentar resolver problemas que tengan que ver con tus intereses en algún sentido. Eso no quita que te guíen un poco en cosas o en problemas, pero más o menos que haya mitad de elección tú, elección otra gente, ¿no? sí. Eso es bueno, pero también es muy malo. ¿Por qué? Porque por lo que he visto, cuando tú vas a hacer la tesis y hay un director de tesis que te dice, va, vente conmigo, lo primero o lo último que querría el director de tesis, en general, estoy hablando en general, es que tú hagas lo que quieras. Entre otras cosas porque si haces lo que quieras, significa que desde el momento en que entras hasta que te vuelves un experto, pueden pasar perfectamente como mínimo 2 años en el que tú no produzcas absolutamente nada. Es más, Mm, igual necesitas preguntar un montón de cosas, obligarle al profesor, al director de tesis, obligarle a que exigirle que te explique esto o lo otro, que a lo mejor sí. pues de eso no tiene ni idea. Sí, y en general hacerle trabajar sin que eso pueda en un futuro cercano suponer algún beneficio para él, ¿no? Eso más el hecho de que los directores de tesis en general son especialistas y expertos en una microparcela y todo lo demás se olvida. En Mm, general hablo, ¿eh? sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dices, bueno, entonces que no se puede hacer. Sí, pero sí se puede hacer. Lo que pasa que a menos que tengas suerte o que se alineen los astros y tal, puedes perfectamente contactar con el director de tesis que a ti te guste con el tema que tú quieras, pero sin beca. Mm, Y digo, tú sí, mismo, sí. haz lo que quieras y ve haciendo y tal, ¿no? Y si llegas a algo, me avisas y vemos a ver qué se puede hacer, ¿no? Lo estoy exagerando, ¿eh? Para mal. Y luego otra cosa.
Sí. ¿Cuáles son, por norma general, los doctorandos que agradan a los directores de tesis? Pues los estudiantes que tienen una capacidad alta en resolver cosas, ecuaciones, tal, sin preguntarse demasiado qué significa esto o qué significa lo otro. Tener una idea, pero decir, vale, oye, calcula el tensor de curvatura, si es relatividad general, de esta Sí, métrica sí. extraña con un montón de términos y tal. Para eso necesitas el código de matemática tal, o, en fin, o estas herramientas, prográmalo de esta manera y para la semana que viene me traes el cálculo de este. Vale, lo haces. Llega la semana siguiente, me lo estoy inventando, esto es un ejemplo inventado, ¿eh? Bueno, Y casi es lo tienes que... prácticamente lo que estoy haciendo yo ahora, ¿eh? Así que... Y entonces el profe te dice, vale, ¿estás seguro de este término y este? Compruébalo otra vez porque creo que no está bien. Lo compruebas y a lo mejor sí que está bien, ¿no? Vale, pues vale, entonces es interesante porque eso significa que... Y te dice una frase que no se entiende y te dice que está guay, esto lo podemos utilizar. Y tú vas allí, has calculado una cosa que te has tirado una semana, no acabas de entender bien lo que has calculado y confías en el que eso que has calculado sirve para algo que aún no sabes qué es. Y entonces, Ya. si el final es feliz, llegáis a algo interesante, pues entonces deseas con todas tus fuerzas que llegue un momento en que tenga el tiempo para explicarte para niños pequeños qué es lo que has hecho. Porque a lo mejor tienes que escribir parte del artículo y no sabes ni cómo empezar, ni qué has hecho, ni qué referencia, ni nada, digamos, ¿no? Estoy llevándolo, insisto, al Ya. extremo caricaturesco, digamos, las cosas no son tan así, ¿no? No, está claro. No, Pero ¿te suena un pero bueno, poco a lo que tú estás haciendo? ¿Te no, suena un poco? pero bueno, lo mío con matices porque yo para empezar, donde les envié un mail así a ver si sonaba la flauta y decidieron aceptarme y ellos no, a corto plazo no ganan nada teniéndome a mí como estudiante de prácticas ni nada, ¿sabes? Mm. Eh, pero bueno, o sea, que quiero decir que yo estoy muy agradecido de estar ahora colaborando con ellos, ¿sabes? Porque no tienen por qué hacerlo. Y, pero sí que, o sea, estoy bastante agradecido de que al menos en lo que estoy empezando ahora, como a investigar un poco y tal, me interesa muchísimo, ¿sabes? Ah, vale. Y Eso de lo cambia alguna todo. forma, sí, 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 sí. Y de alguna forma, aunque obviamente, pues si me preguntas, ¿crees que la nueva física se va a conseguir por implementar redes neuronales a problemas de cosmología? Pues yo te diría, pues a lo mejor hay que empezar por otro lado, ¿sabes? Yo empezaría por otro lado. Y por ejemplo, yo le dije a mi tutor, buah, es que creo que en relatividad general aún me falta una capa más de complejidad de, de todo el tema de geometría diferencial y cómo de las variedades diferenciables se puede obtener toda la relatividad general. Y me dice, no, yo eso tampoco lo sé, ¿sabes? Y soy un investigador que trabaja en un departamento de cosmología en un instituto de astrofísica, ¿sabes? Entonces, bueno, eso te hace, o sea, replantearte muchas cosas cuando estás trabajando con gente que, como tú dices, son expertos, pero a veces de estar tan apuntando a un sitio pierdes un poco el norte. Y, o sea, yo soy muy consciente de todo esto, soy muy consciente y mi tutor allí en el instituto me lo dice muchísimo, que la vida del científico es muy desagradecida, eh, que vaya muy con cuidado de no estar dedicándole a un tema que no tiene futuro 4 años de mi vida y que me haya dado cuenta de que eso no tenía ningún... Que claro, eso también es muy relativo, ¿no? Porque muchas veces no obtener ningún resultado en algo es bastante informativo también, ¿no? Pero bueno, que sí, que se me avisa por bastantes frentes que la vida a la que voy no es fácil, ¿sabes? Y que puedes estar en el supuesto de que te llegues a sacar el doctorado, puedes estar viviendo con contratos de 2 años hasta que tengas 40 años fácilmente. Pero bueno, yo de Sí, sí, sí. momento, Claro, o sea, claro, es que esto colisiona o podría colisionar en un futuro, no ahora, pero podría colisionar con otros deseos paralelos en tu claro, vida, otros digamos, ¿no? proyectos, sí, sí. Claro. Entonces, efectivamente, tarde o temprano, porque tú, ¿qué edad tienes? 21, 21. Hostia, es súper joven. Vale. Sí, Quiero decir que sí, sí, te queda. pero la gente me avisa de lo que me viene, ¿sabes? Entonces, pues yo,
me preocupa, ¿sabes? Claro, Pero bueno, claro. Pero claro, con 21 años, en principio, si no estoy equivocado, eh, una persona con 21 años debería pensar que en un momento dado, de aquí un tiempo, entra dentro de lo posible encontrar una pareja, entra dentro de lo posible encontrar un trabajo y más o menos vivir, digamos, ¿no? Eso es lo que entra dentro de lo claro, posible, ¿no? sí, Pero claro, para que eso ocurra, necesitas tomar una decisión ahora para que eso ocurra dentro de un tiempo. Y si te están avisando por efectivamente. varios frentes que cuidado que haces, porque si no, eso o no llega o va a tardar más, pues eso hace una presión muy bestia, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es absolutamente, por mucho que yo te diga, yo o quien sea, que eso da igual, tu mente no creo, por tener 21 años, no creo que pueda estar preparada para decir, con honestidad me da igual, ¿vale? Creo. Pero lo que te puedo decir, después de haber pasado tanto tiempo, de gente, amigos que han tenido pareja, gente que ha tenido hijos, o sea, conozco dentro de, tampoco es que tenga millones de amigos, pero tengo lo suficientes como para ver un Ya, poco todo lo que ha ido pasando y también mi historia. Y lo que te puedo decir es que para personas, si es que estamos en el mismo equipo, para personas como nosotros, digamos que mm, bueno, voy a incluir a mí y no te voy a incluir a ti porque no lo sé, ¿vale? Pero personas como ya, yo, claro, digamos, claro. ah, con un trabajo normal, una vida un poco estándar y tal, eso es una fuente de infelicidad profunda. Cuando una persona tiene la desgracia de ser inquieto, digo desgracia porque es más fácil vivir sin inquietud y entonces haces lo normal y eres feliz y ya está. Pero cuando tienes una inquietud patológica, hostia, ¿y esto cómo funciona? Oye, y déjame probar. Hostia, espera, déjame calcular, o déjame aprender no sé qué, o déjame apuntarme a un cursillo de no sé qué, a ver cómo va esto de las redes neuronales. O déjame, cuando eres así y no puedes hacerlo, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que ser una pareja de alguien, o, en fin, etcétera, 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 entonces ya no puedes ser tú mismo y entonces ahí hay una infelicidad profunda. Para personas como Sí, yo. Pero hay ya, otras personas, que también las conozco de éxito, que son inquietas, pero inquietas en otro nivel con menos profundidad, más de ingeniero. A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender esto, tal, 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 calculo esto, tal, 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 esto de qué va, así, tal, tal, y ya está, ¿no? O sea, resumiendo, porque me estoy enrollando muchísimo, el mal patológico que yo tengo es la necesidad enfermiza de que si me interesa algo tengo que entenderlo de forma profunda, si no, no me satisface. Y para eso hace falta una cantidad de tiempo eh, tiempo. infinita. Sí, sí, sí. No, comparto mucho Es más, tu te digo una visión y cosa, tu se- me- approach, ¿sabes? tuve la opción de hacer, de hecho me matriculé para hacer la tesis hace unos años, ¿no? Cuando hice el máster este, empecé, o sea, todo. Pero enseguida vi que eso no me llenaba. Y mira que es guay, porque es información cuántica, que no está mal. Pero Ya, no me llenaba y lo dejé. Porque a mí lo que me ya, pone, digamos, ya hablando de mí, lo que me pone es buah, tío, quiero ver, quiero profundizar en los campos, en la teoría cuántica, quiero ver las transformaciones de Lorentz del campo de Dirac, quiero ver lo del tema del gauge con profundidad a mi manera, dedicar tiempo y tal. Porque en mi mente, me estoy enrollando mucho, perdóname, pero en mi no, no, mente me pero te escucho. imagino un mundo ideal en el que cuando pasan los años y he profundizado tanto en algo, en el que me daré cuenta de que existe una pregunta que no está respondida, una pregunta minúscula e insignificante, ¿vale? Pero en algún momento posiblemente me encuentre con una pregunta que pueda responder porque me he preparado durante años profundizando para poder responderla y hacer un paper a lo mejor, ¿no? Ya. ¿Sabes qué me han... Bueno, respecto a eso, a mí me han dicho mucho que, claro, que puedes hacer un paper, pero si estás un poco fuera del juego en ese sentido, que hay probabilidades de que nadie te lea absolutamente, Pero ¿sabes? eso Porque para a lo mí, mejor tú...
para mí es lo de menos. Para mí, en mi Ya, caso concreto. sí, sí, ya. A ver, no sé. O sea, que para mí no sería bonito como que imagínate que lo publicas y tal, no tiene mucha repercusión, lo dejan en... A mí me han dicho, por ejemplo, en Archive, en el apartado de General Physics, eso no lo lee nadie. Y probablemente si publicas algo por ti mismo, lo van a enviar ahí y nadie lo va a leer, porque no estás como en la rueda de las revistas, tal. Y, pero puede pasar que alguien se lo lleve de ahí, tu idea, y se haga, o sea, No, y que cuando digo un revolucione paper, el sí, concepto. perdón. Cuando digo un paper, me refiero a un paper publicado en una revista de impacto medio, medio alto. Vale, No en vale, el archive. vale. O sea, Claro, sino claro, en una vale, vale. revista, digamos. Pero... pero te iba a decir otra cosa y se me ha ido. O sea, bueno, o sea, lo que yo quería decir es que hasta cierto punto sí que tienes que estar dentro de ese sistema, ¿sabes? En el que, Depende. o de conocer a gente por lo menos que sí que esté dentro de ese mundo, ¿no? Porque al final, si no, nadie, o sea, tus ideas son tan buenas como la gente que lo pueda escuchar, ¿no? Al final. Depende. Depende de lo que tú quieras que ocurra después. O sea, esto es como Ya, todo. No hay cosas buenas o malas. Bueno, evidentemente matar a alguien es malo, ¿no? Pero aparte de esas cosas obvias, sí. no hay cosas buenas o malas, sino consecuencias de unas cosas y consecuencias de otras, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo anécdota para que veas como que lo que estoy diciendo es un poco locura, pero no tanto. Porque recuerdo hace 6 años o por ahí, o 5, que me puse a hacer a preparar una charla de la ecuación de Dirac, ¿no? Y la preparé como si no hubiera nada más en el mundo y cómo podía prepararla para profundizar en cómo lo pensó Dirac, ¿no? Y entonces la hice la charla, que la publiqué en YouTube y se acabó. Pues 5 o 6 años, ¿conoces esta historia, esta anécdota? No, pero conozco el vídeo, que es de mis favoritos, además, así que. Vale, pues te va a encantar. Porque de una forma totalmente inesperada, te lo juro que inesperada, o sea, jamás yo hubiera pensado que pasara lo que pasó. Creo que fue hace unos 6 meses o 7, unos investigadores serios de una universidad de Brasil se pusieron en contacto conmigo para decir, ¿es usted el que hizo esta charla que hemos encontrado en YouTube y el PDF y tal? Digo, sí, sí. Dice, pues muchas gracias y tal. Y yo pensaba que iban a decir lo de siempre, que lo agradezco, ¿eh? Pues nos ha gustado mucho, que bien y tal, y yo agradecido y tal. Pero no dijeron eso. Dijeron, tiene usted que saber que nosotros la descubrimos hace unos meses y nos dio una idea para resolver un problema en el que estamos trabajando. Porque en nuestro problema nos salía la raíz de un operador y no sabemos cómo seguir. Y cuando vimos su vídeo, nos dio una idea de cómo poder seguir, lo hicimos, lo desarrollamos y escribimos un paper que le mando a continuación expresándole no solo el agradecimiento, sino además lo hemos puesto a usted como referencia, tal, y si quiere usted, pues le podemos pasar el paper cuando esté admitido en la revista y tal, ¿no? Y claro, efectivamente Wow. lo admitieron en una revista y está ya publicado y me lo pasaron y tal. No recuerdo qué revista era. O sea, fíjate lo que ha pasado aquí. Que eso ha servido para resolver un problema en otro contexto, digamos, ¿no? Entonces, Sí. ¿puede ser que pase eso alguna vez más? Probablemente no. Pero fíjate la anécdota, ¿no? O sea, que nunca se sabe a dónde pueden ir las cosas, ¿no? Sí, sí. Y lo que Bueno, decías antes de, perdona, que te he dicho depende, sí, sí. lo de las cosas buenas o las cosas malas, que eso no existe. Evidentemente, si tú dices, oye, es que me gustaría intentar seguir un camino normal, a ser posible, en lo de la tesis, entonces estoy de acuerdo contigo. Pues hacer un poco lo que te dicen, una red de contactos, o sea, un poco hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, quiero intentarlo, ¿sabes? Quiero verlo por mí mismo, y quiero ver si me vale la pena
O sea, y en cuántos años me veo según la situación en la que me toque, según dónde caiga. O sea, eso todo tiene que verse dónde estoy y cómo yo me veo. Y si veo la opción de, o sea, y si veo factible tener la libertad que tú tienes para pensar en lo que quieras en una posición de investigador en una universidad, ¿sabes? Ese es para mí o sea, el objetivo, ¿sabes? O sea, tener la libertad y los medios al mismo tiempo a mi alcance. Porque entonces ya, pues es que te están pagando por pensar, básicamente, ¿sabes? Y eso para mí, pues es un privilegio increíble, vamos. Sí, Claro, claro. es improbable, ¿sabes? Pero quiero intentarlo, quiero ver si, porque claro, si tienen, o sea, yo se lo decía el otro día a mis padres, pues puede pasar que lo hagas todo bien y aún así no salga, ¿sabes? Pero bueno, voy a intentar hacerlo todo bien, todo lo que puedo controlar, tenerlo bien y quién sabe, ¿sabes? Porque, o sea, ya ahí depende de yo también saber buscarme las oportunidades y tal. Y soy muy consciente de que los primeros años pues voy a estar, lo que tú dices, ¿sabes? Dentro de la maquinaria de otra gente. Soy consciente de ello. Y por eso te digo que esos años sí que intentaré hacer un poco de submarinismo social y por mi cuenta libre seguir pensando y teniendo la mente activa, ¿sabes? No solo siguiendo órdenes. Sí, Pero yo creo que vamos, podemos que llegar a un si veo que... Dime, dime. Sí, sí, dime. No, que creo que podemos llegar a un consenso que es que al menos sabes que si el camino que quieres elegir no saliera bien por las razones que sean, al menos sabes que existe otro camino en el que también te da una cierta dosis de felicidad, que sería el mío. Pero cuidado, una dosis de felicidad, pero ojo, todo hay que decirlo. Si estás de profesor fijo, o sea, con una plaza fija en una universidad y tal, el nivel de vida sube muchísimo más que si estás de profesor asociado. Eso no hace falta ni que lo diga. Por tanto, cuando yo digo que estoy en una posición de cierta felicidad, felicidad austera, porque así la he No, elegido, sí, por supuesto. ¿vale? Entonces, cuidado, cuando digo felicidad, felicidad austera, ¿vale? Pues piensa que existe esa opción, digamos, ¿no? Si por lo que sea no saliera. Y cuando digo no saliera, no te lo digo por falta de capacidad, que tú claramente la tienes, o ya lo he comprobado, eso no es problema. Sino lo digo más bien porque tú digas, pero vale que podría hacerlo, pero Va- yo no quiero hacer vale la esto. pena. Claro, claro. No por Me vale capacidad. la pena 8 años más. Claro, no, no, sí. Bueno, o sea, eso es al final. O sea, hay mucha más gente capacitada que la gente. Hay mucha más demanda que oferta al final, ¿no? Y yo soy plenamente consciente de eso, ¿sabes? Entonces, pues pasará una de dos cosas, que caiga en un justo cuando haya hueco para mí, dónde y cuando haya hueco para mí, o que no. Y bueno, o sea, yo estoy acostumbrado ya a que me digan que no cuando aplico a sitios y tal. Vamos, que no. O sea, y soy plenamente consciente de hacer una vida donde tenga varias opciones y algún que otro plan B, ¿sabes? Para hacer las cosas. Y Sí, que, y que quieras que no, o sea, que las cosas acabarán cayendo por su propio peso y el tiempo me pondrá, yo me voy a poner a mí mismo en un sitio donde, como tú dices, pues mi nivel de, de sufrimiento sea el mínimo posible, ¿sabes? Eh, y tener pues una felicidad, no sé, de 1 hora al día o dos como mínimo, ¿sabes? sí, Una ahora que vida digna al final. sí, y para que sepas toda la historia completa, decirte que en mi posición, yo creo que mi posición o como yo vivo la vida y tal, creo que una amplia mayoría diría que es una mierda. ¿Por qué? Pues porque en su momento decidí, visto lo visto, ah, no tener hijos, no tener pareja. Lo decidí hace unos años, en vista que todas las parejas, todas las novias que he tenido, incluido la que podría haber sido la madre de mis hijos, digamos, claramente era incompatible con mi inquietud enfermiza de la física, de probar, pero no solo la física, sino de estar ahí encerrado haciendo cálculos o probando esto o lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te vengo a decir es que en mi vida, digamos, no creo que sea fácil para una mentalidad
estándar. ¿Vale? O sea, Sí, porque desde tiene... luego. Bueno, yo ya me doy cuenta con, ¿sabes? Solo con el mundo universitario, pues ahora estoy aprendiendo a compatibilizar, ¿sabes? Y porque al final, bueno, tengo 21 años, ¿sabes? También necesito conocer a gente Claro, ser y joven tener... y hacer tus cositas. Claro, exacto, exacto. Exacto, pues eso. Un equilibrio al final, ¿sabes? Claro. Y bueno, espero hacerme un maestro porque como tú dices, la vida o sea, no está montada está más montada para rutina y de 9 a 5 y luego a ver la tele y luego a dormir, ¿sabes? Y no para lo que tenemos tú y yo. O sea, solo lo que tú contabas antes de la odisea que es para ti hacer un vídeo, yo, o sea, creo sinceramente que un 70% de la población no se expone a esos niveles de calentarse el coco por voluntad propia. Muchas veces es impuesto desde el exterior ese, ese patiment, ¿sabes? Sí. Ese Es más, te digo una cosa. autoimpuesto. Te digo una cosa. Si YouTube no existiera, o la monetización de YouTube, pues yo sería muy infeliz porque estaría trabajando, porque me han salido trabajos, es más, no voy a decir qué trabajo, pero el año pasado me ofrecieron un trabajo en cosas que tienen que ver con, ¿cómo lo digo sin decir? De prestigio en un proyecto a nivel nacional y tal, y me habían propuesto a mí como candidato para eso. Y yo me imaginé Ya, una persona normal diciendo, vamos a abrir una botella de champán, porque esto es la hostia. Pero yo dije, no, no, espera, eso significa que voy a tener que trabajar. Vale que en algo que no está mal, pero no es en lo que yo quiera. No, ahora quiero pensar en el ya, teorema de Nether. Ahora quiero pensar en los grupos de Lie. No, no, no. Tienes que pensar en algo concreto que tiene que ver con algo de ciencia que no revelaré para no de esto, ¿no? Luego si quieres en privado te lo puedo decir. vale. Pues cuando vi todo lo que había, me importa un pepino el sueldo, me importa, o sea, no. Lo que tengo clarísimo es que el tiempo que me quede por vivir, Sí, quiero, que son a lo sí, sí. mejor 20 años o por ahí, quiero tener todo el tiempo del mundo para perder el tiempo en lo que yo quiera. Y eso, gracias a que existe YouTube, lo puedo hacer. Porque YouTube me permite, con ingresos y todo el asunto, pues poder vivir perfectamente. Entre universidad Exacto. y YouTube puedo vivir tranquilamente, tampoco con un yate en la puerta, ¿vale? Pero sí que me permite vivir haciendo lo que quiero. Pero si YouTube no estuviera, insisto, esto es importante, yo sería un amargado trabajando en algo que sí, que visto desde fuera, qué guay, estás de no sé qué. Amargado. Sí, sí. O sea, que quiero decir Ya. que es trampa. Lo mío es una serie de coincidencias que han hecho que tenga una vida razonable. Pero que Sí. es difícil, o sea, es difícil. Es difícil para una persona normal o joven o lo que sea concebir eso. Y sin Sí, pareja, desde y luego. sin hijos, y sin nada, digamos, ¿no? A voluntad propia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Espero que no te Pues esté bueno, deprimiendo. Javier. No, en absoluto. Mira, a ver, que yo cuando era pequeño quería ser jugador de baloncesto profesional y con 11 años dije, voy a llegar a la NBA. O sea, yo le he dedicado muchas más horas a jugar a baloncesto que a estudiar, de hecho, a estudiar física. Eso empecé hace, pues, 2 o 3 años. Eh, y a mí, bueno, la de veces que me han dicho que no iba a llegar y que nada, y bueno, o sea, obviamente no llegué, ¿sabes? Pero tampoco, o sea, llegué mucho más lejos de lo que mucha gente se pensaba y que estoy acostumbrado a que de fuera, a muchas veces, y no, desde luego no en el plan que lo estás haciendo tú, que obviamente no es tu intención, ¿sabes? Pero que yo soy, también, conforme me hago mayor, obviamente también, o sea, el no creerte que te digan que no vas a llegar y tal, también tiene un poco del ego que tú tengas y tal, y confianza irracional. Y con el tiempo también te das cuenta de que tampoco tienes tú un lugar especial y que aunque tú te creas que es especial, esa no es la percepción que tiene la gente de ti desde fuera, ¿sabes? No, pero ojo, Pero, cuidado, cuidado, pero sí aclaro, que, perdón, un inciso. Aclaro sí, que no me estoy refiriendo a tus capacidades, que las tienes y muchas, sino a tu sí, decisión. ¿A qué decides? Me refiero a eso, ¿eh? sí, 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 y a eso iba a entrelazar, que es volviendo a lo de antes, que hay. O sea, que aunque hagas las cosas bien, pues puede ser que no. Y eso no. O sea, yo estoy. Me he
centrado mucho en yo en mi mente estructurarlo de manera que no cree frustración el hecho de que, como estamos diciendo, eh, pues no se den las circunstancias como para que puedas ser feliz en lo que se supone que la gente valora de un puesto de responsabilidad y de prestigio, ¿sabes? Entonces, bueno, y viendo, o sea, y ahora pues conociendo más en profundidad tu caso y tal, pues al final tú eres una de las personas más libres que conozco, vamos, en lo que dedican en sus pensamientos, ¿sabes? Y yo eso lo valoro bastante más que el dinero que ganas. Hombre, sí que es verdad que yo estoy abierto a que si con 30 años digo, buah, tío, llevo aquí 8 años cobrando 2.000 euros al mes, esto no puede ser. Y diga, va, me voy a meter 5 años en la empresa a ganar dinero, porque esto no puede ser. Porque necesito una vida más digna. Pues estoy abierto, o sea, yo estoy simplemente no estoy cerrado a nada. Que, pero sí que aún estoy con la ilusión del que aún no le han dado la hostia en el doctorado de ver lo que es la vida, de verdad. Aunque cuando llegue tendré gente que me ha avisado y que de alguna manera no será algo nuevo para mí. Y en ese momento, dependiendo de dónde esté y, y del nivel de confianza que tenga y tal, sopesaré si digo, buah, me veo en 6 o 7 años en el sitio que yo quiero, tal como estoy ahora, con la progresión que me veo o no. Y cuando llegue ese momento, que sea como dentro de 3 o 4 años, Sí, es pero cuando de verdad vendrá la decisión. Porque yo ahora creo que mi camino lo tengo marcado de que quiero intentar, vale, llego y tengo la beca del doctorado, donde sea, ¿sabes? Y a partir de ahí, y esos 2 primeros años de doctorado, ver si soy capaz de... O sea, si me veo que tengo la capacidad para entrar en la rueda y ser feliz dentro del sistema, claro, ¿sabes? porque esa es la clave. Porque si tú, por ejemplo, dijeras, me voy a hacer una pregunta seria, que es, ¿estoy feliz o median o razonablemente feliz si estoy guiado? Hablo de la tesis, ¿eh? Si tu respuesta es sí, entonces no tienes nada que temer porque capacidad la tienes de sobra y si no te molesta demasiado ser guiado, haz esto, vamos a trabajar en lo otro, tal, 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 entonces no vas a tener ningún problema. El problema que yo quería enfatizar es solo si te produce una incomodidad tan bestia o una infelicidad tan bestia el ser guiado que haya una lucha interna en ti. No por la Ya. capacidad, insisto. No, ya. No lo sé, aún no sabría responderte de 100%, ¿sabes? Porque no estoy ya... Ahora, por ejemplo, agradezco bastante que me guíen porque tengo cero experiencia, digo, en el instituto. Agradezco bastante que el tío este más o menos me diga por dónde ir. Claro, ¿será ese el caso dentro de 2 años si ya tengo esta experiencia? Pues probablemente no, Pero es que ¿sabes? me has dicho Pero un dato que lo cambia todo, que es que me has dicho que te encanta lo que te estás ofreciendo o diciendo. sí, Entonces, sí, exacto. o sea, vamos, o sea, muy raro tendría que ser, si siguieras en ese tema, muy raro sería que tuvieras infelicidad. Por tanto, Claro, sí, sí. es que se me ha olvidado ese dato, pero es que es súper relevante. A ti, Sí, tú has y tenido la que... suerte de que te encanta eso y yo tuve la Sí, desgracia de que lo que me ofrecían no me atraía. ya, ya, ya. Pues sí. O sea, yo ahora mismo tengo cero quejas, o sea, y lo veo todo, o sea, yo ahora estoy en un estado de confianza bastante alto, ¿sabes? Porque, pues bueno, esta gente ya a mí me ha dicho, si tú tienes alguna idea sobre lo que sea de lo que hacemos nosotros y me lo presentas y vemos que es publicable, nosotros vamos a hacer lo posible para que eso se publique. O sea, Pero que eso es me están dando maravilloso. todos Si me los hubieras medios. dicho Sí, eso, sí, si me hubieras dicho eso al principio, no claro. hubiéramos evitado todos estos Tendría dramas. que haber empezado por ahí. No, esta gente me trata súper bien, la verdad. Y yo ahora que, o sea, yo soy consciente, aunque soy joven, soy consciente de lo que eso significa o puede significar. Entonces, estos meses voy a apretar el acelerador muchísimo, porque creo, o sea, porque las prácticas acaban a finales de junio. Entonces, pues me parece una oportunidad espectacular, vamos. Y que yo no contaba con ella. Y esta gente ha decidido confiar en mí, ¿sabes? Así que Sí, bueno. sí. Que sí, que yo ahora mismo no tengo quejas y estoy en un estado de confianza alto, ¿sabes?
Pero, Claro. como te decía, soy consciente de que lo que la gente ve de fuera no tiene por qué ser lo que yo piense de dónde estoy ni nada, ¿sabes? Y por eso, aún así, sigo, o sea, desconfiado, ¿sabes? Pero vamos, que sí. No, no, desconfianza nada. Yo ya sé cómo te manejas y la única duda que tenía no era eso, sino lo que me vuelvo a repetir para que quede claro, era que te hiciera infeliz porque el tema no te acaba de convencer, porque te guían demasiado, porque tal. Pero Sí, ese era mi miedo principal antes de meterme y tal. O sea, pero no. O sea, antes de meterme no en este tema en concreto, sino en general. Yo ujú, pensaba que, o sea, porque yo he elegido a quién le enviaba el mail, ¿sabes? Y me estudié bien a quién se lo quería enviar. Y yo pensaba que no iba a tener esa libertad de elegir desde el principio, ¿sabes? Yo pensaba que iba a tener que apechugar, ¿sabes? Durante unos cuantos años y que va a tener que estar un poco jodido. Pero de momento, y ojalá siga así, ¿sabes? Porque de momento estoy muy, muy contento. Y si puede, aprovecho para agradecerte la carta de recomendación que, que hiciste, porque eso pues, puede contribuir a que el mes de julio esté con otro grupo, ¿sabes? Con los del IFAE, ¿sabes? Y al final, bueno, para mí ahora o sea, lo que puedo controlar ahora, como estamos hablando un poco, es dejar una buena impresión a la gente con la que trabajo y que, o sea, que cuando les venga yo a la cabeza piensen en cosas buenas y en atributos buenos sí, que digan de como el bueno persona, de ¿sabes? Adolfo. Exacto, sí. O este tío le hace lo que le echemos un poco, ¿sabes? Pues eso, ahora mismo esa es la imagen que tengo que cultivar un poco. Mira, y volvemos Mm, a lo que te he dicho antes. ¿Por qué están contentos ahí en la UAB conmigo? Porque primero que no hay problemas y encima hago más de lo que me piden. Pero ¿cuál es la clave? exacto. Que estoy feliz ahí, haciendo eso. Bueno, supongo Mm, que exacto. ya me ves en clase, esto queda fatal que lo diga yo, pero yo voy ahí feliz a hacer clase, es que me encanta, Sí. digamos, ¿no? Y eso en personas como yo al menos, lo cambia todo. Porque si soy medianamente feliz o poco feliz, me vuelvo un desastre, fatal. Y Sí. eso es Es- una, no sé qué parece, puede parecer romántico, pero es una caca. El hecho de que sí, yo bueno, admiro a personas que dicen, no, mira, esto a lo mejor no me gusta mucho, pero lo voy a hacer y lo hacen, ¿no? Para luego estar mejor, ¿no? Yo estoy demasiado mal acostumbrado en ese sentido. sí, bueno, es que, bueno, yo se lo intento comunicar a mis amigos próximos y tal, que el placer que uno puede llegar a sentir es como muy a largo plazo, o sea, muy como gotas de placer, pero el placer que te da el aprendizaje y también lo que decíamos, el alivio de después de estar 20 minutos delante de la página del libro y dándole vueltas y escribiendo y tal. eh, o sea, cuando estás acostumbrado a esos niveles de actividad, es como un caballo de carreras que lo pones en un Ya no puedo estanco, parar. ¿no? Un poco. Claro, claro, es una droga un poco, la verdad. Así que, sí. O sea, yo soy como tú, muy inconformista con eso. O sea, y tengo muy claro que mi libertad para pensar lo que yo quiera va a ir siempre por delante de todo. Y de momento da la casualidad que donde estoy pensando en lo que me apetece estar pensando. Así Sí, que de momento genial. sí, 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 sí. Es que, por ejemplo, en la charla esta de Jornadas del Cosmos, em, suerte que más o menos me conocen un poco y tal, pero el organizador, que es Miquel, me dice, no, pero sí ya sé el tipo de charlas que haces tú mismo. Pon ahí algún dibujito o algo porque la gente se va a acojonar, pero bueno, a lo que quieras, ¿no? Y claro, me lío a hacer lo que quiera. Claro, es que el poder hacer lo que quieres, eso sí, lo que quieres, pero dejándote la vida, es maravilloso. No Sí, hacer la lo que verdad es que sí. quieres pasando de todo. No, hacer lo que quieres, pero hacerlo lo mejor posible y dejándote la vida. Sí, sí, Que sí. es lo que creo que te está pasando. Porque en este momento es lo que tú quieres, por lo menos el 80-90% de lo que tú quieres, y dejándote la vida, ¿no? Entonces eso es Así genial. es. Sí, sí, sí. Para lo que estamos, la verdad. Sí. Bueno, pues Javier, yo por mí me parece una entrevista muy provechosa.
sobre todo para mí, que me has dado unos consejos que me llevo conmigo, la verdad. Y nada, te agradezco muchísimo porque, bueno, aparte de la charla de hoy, como ya he dicho muchas veces, que vamos, que has sido mi referente y de la persona que más he aprendido física en estos ¿Ves? últimos Tú, 2 años. tú sí que sabes quedar bien. No, bueno, al final uno se va acostumbrando cuando tiene el podcast y tal a hacer introducciones y conclusiones de las entrevistas. Sí, yo lo que creo que sí que es verdad es que, como eso seguro que está, porque es que se nota, es que, mira, he encontrado a un profe que, y hay más, ¿eh? Porque me suena que en la UAB hay más, que es un profe que tiene ganas de hacer clase y de ayudar a la gente y tal, y eso, te guste más la asignatura o te guste menos, aprendas más, aprendas menos, hace tanta falta, digamos, porque yo como Sí, estudiante, cuando veía que alguien hace mucha falta. hacía lo imposible para, venga, va, vamos a intentar entender esto o lo otro, aunque no aprenda mucho, pero, o sea, esa actitud, digamos, ¿no? Sí, porque, bueno, esto yo he hablado mucho con mis padres que también son profesores de universidad y, bueno, y ellos están conmigo en esto, ¿eh? Pero que yo a veces, y yo sin nombrar a nadie ni nada, y la gente, los profesores hacen lo que pueden con lo que se les da también, porque la vida es bastante precaria para los profesores, pero sí que es verdad que para mí, si, o sea, tú como profesor tienes la oportunidad de despertarles a los alumnos, aunque tú les veas ya como con somnolencia eh, cerebral, tienes un poco de responsabilidad a la hora de despertarles, ¿sabes? Y a veces veo que podrían hacerlo y no lo hacen. Y me da un poco de pena. Y bueno, yo cuando lo veo, pues en el prisma en que yo lo veo es, claramente yo no lo voy a hacer así, ¿sabes? Pero Es que no me cabe la cuando menor me duda, llegue el porque momento. en tus entregas, por ejemplo, son súper las entregas de mecánica teórica que hiciste, son súper Ujú. pedagógicas. No es como si estuvieras Sí, haciendo una entrega, sino como ahora os voy a explicar. No estoy sí, exagerando, o sí. sea, es que es muy guay. Pero es que, a ver, es que esto ya lo digo ahora que ya, porque no, bueno, a ti te va a dar igual, ¿sabes? Pero bueno, yo las entregas que hago y la mayoría de cosas que hago las escribo con una premisa que es que mi padre, que es ingeniero, lo entienda, ¿sabes? Entonces yo, antes de enviártelo a ti o a quien sea, se lo envío a mi padre a ver si lo ha entendido. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que nos parecemos bastante, ¿eh? No me extraña que estemos aquí hablando. Sí. Y entonces es mi padre el que me dice, esto no lo entiendo, esto lo otro. Cada vez lo hago menos, ¿eh? Porque claro, las cosas se van complicando, ¿sabes? Y ya hace falta más conocimiento previo y tal. Pero en mecánica teórica lo hacía, porque Pues sí que que sepas el que lo conocimiento noté, da. que lo noté. No Sí, sabía, sí. evidentemente, lo de tu padre, pero sí que notaba que tenías como un deje vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo pedagógico y bien. Sí, o sea, que explicaba cosas que parecen obvias, pero yo porque siempre lo tengo en mente a él, ¿sabes? Porque en los primeros años en la UNED, cuando yo empecé, a mí me costaba, o sea, porque no estaba acostumbrado al ritmo de meterle mucha caña, como era lo que yo le metía caña al baloncesto y a estudiar pues hacía lo mínimo para tener mi 9 de media en bachillerato y ya está. Y para empezar a meterle caña en asignaturas de cálculo, de álgebra, electromagnetismo, ahí mi padre me ayudó muchísimo. O sea, él fue el que me empujó y con él un poco en el espíritu en que de entenderlo hasta el final. Y si tenemos que estar 2 horas para entender qué es esto de la ecuación de Poisson del campo eléctrico, ahí vamos a estar. Tío, pero tú Y, sabes que y eso me ayudó muchísimo. eso da una envidia que no veas. Tenerlo en No, casa, yo eso. lo sé, ¿eh? He tenido muchísima suerte. O sea, y bueno, él también me dice que pues aprende mucha física conmigo y tal. A él le gustaría hacer física, de hecho, cuando tenga más tiempo y tal, en la UNED o lo que sea. Pero sí, lo que te digo, que yo encantado de la vida de haber tenido, de tener un padre con el que puedo, pues eso, ¿sabes? Me ayuda a ser mejor a mí
y yo se lo agradezco muchísimo porque dedica tiempo que pues es tiempo de padre a sus hijos, vamos. Que, no sé, No, no, agradecidísimo. Cuando es vea esto, maravilloso, pues maravilloso. que aplauda. Sí, 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 sí. Pues nada, Sí, sí. Ostras. Pues nada, sí. entonces, bueno, cuando ya nos volvamos a encontrar de aquí un tiempo, ya me vas contando qué tal a nivel privado, qué tal tu nivel de Sí, sí, felicidad exacto, sí, y sí. de Iremos experiencia hablando. y tengo mucha curiosidad porque de alguna manera contigo es como si hubiera un Javier García prima intentando seguir un camino que el Javier García no siguió, entiéndeme, o sea, alguien parecido Sí, a sí, mí, sí. o tú, o sea, o yo parecido a ti, la manera de pensar, ¿no? Que ha quedado fatal esto, ha Sí. quedado egocéntrico, pero ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Alguien de No, nuestro sí, sí. equipo que vaya ahí, que ponga, que dé un A golpe representar, sí, sí. exacto, sí, a eso. Tienes una, ¿cómo es? Tienes un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Cualquiera que nos Así esté oyendo es. dirá, pero estos tíos están flipados. Sí, pues un poquito sí, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, Javier, Pues nada, encantado. pues eh, nada, un placer. Y, y ya un día me pasaré por análisis de variable compleja, ahí a la clase de problemas, para echar unas y risas. charlamos. Muy bien. Exacto. Pues nada, muchas Venga, gracias. adiós.